Buen día, bienvenidos a esta siguiente parte del capítulo 4 de GIES Conecta. Vamos a estar de nuevo presentes con el doctor Héctor Monzón para la finalización de esta primera serie de podcast. Así que muchas gracias por acompañarnos. Ahora, hay otro punto importante que usted mencionó hace un momento. ¿Cómo hace el propietario para saber que eso está, digamos, lo que está adquiriendo es susceptible de sufrir ese daño en el caso de un sismo? Y entonces, ahí yo lo que le puedo decir es que de parte del sector académico y también de nuestro sector gremial, no hemos hecho suficiente publicación e información, y es una de las cosas a las cuales creo que en AGIES nos debemos dirigir, de generar información para el público en general, que sea, eso no tiene número ni nada, sino solo conceptos y decir qué es lo que le puede pasar. No, de hecho, y eso lo tenemos que intensificar. definitivamente tenemos ya en proceso algunas publicaciones al respecto de daño secundario y ciertamente en este mismo podcast vamos a mostrar fotos y fotos y fotos y fotos y fotos. Y vamos a tener un podcast completo de cómo se ve, no lo que pasa afuera, lo que pasa aquí cada vez que tiembla. O sea, tenemos la dicha de ser practicantes de la ingeniería, entonces nos centramos de qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y nos enteramos seguido, además, porque en Guatemala no tiembla poquito, ¿verdad? Una de las cosas que de alguna manera comienzan a mostrar. Lo que pasa es que no lo hemos visto todo pasar al mismo tiempo. Sí, ese es el... Y ahí es donde tenemos esa falsa sensación de seguridad. Lo mencionó usted en los capítulos pasados. Después del 76, parecía como que éramos muy buenos. Así fue la porque el número de colapsos en Guatemala fue mucho menor que el casi inexistente. Hasta se pueden contar con los dedos ahorita el número de edificaciones mayores que colapsaron. Y en cambio, la mampostería secundaria en una ciudad que ya que pasó de, me voy a inventar un número que no sé si es cierto, 100 edificios relativamente altos, 200 voy a decir, a un inventario de 23,000 edificios de más de 4 plantas en este momento, digamos, no sé si la percepción va a ser la misma. Creo que si uno compara colapso, probablemente nos vaya bien, pero daño secundario va a ser extenso. Hablábamos el otro día de lo ordenado que había sido Chile en poner una norma estructural, pero en 2010 la norma para el elemento no estructural aún era muy baja. Y por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Chile, 0 daño estructural. Y no se puede usar 3 semanas. No se puede usar 3 semanas porque tuvieron que limpiar todos los escombros de todo lo que había, ¿verdad? Entonces, y digamos, yo en mis proyectos, en el primer plano, pongo uno o más cuadritos diciendo hay cosas que se van a dañar. Sí. Pero sucede lo mismo que cuando usted compra una medicina. Entonces, usted se va a tomar la medicina, abre usted la cajita de cartón y lo primero que le sale es un papelito, ¿verdad? El papelito le dice hasta de qué se va a morir usted, ¿verdad? Pero ¿qué hace usted con el papelito? Lo tira a la basura y se toma la medicina. Entonces, es más o menos lo mismo que está sucediendo aquí. Necesitamos hacer esa difusión. Es importantísimo empezar a hacer esa difusión por todos los medios. Sin duda vamos a empezar. Y eso ha estado cambiando, de hecho, un poco el panorama. Sí hay iniciativas, ¿verdad? Hay algunas personas, clientes particulares que de una manera ya prestaron atención y cuyos edificios, he de decir, me alegro de que realmente hayan ellos voluntariamente, no por presión del público, sino por una convicción de que su producto tiene que ser superior, ya comenzaron a implementar sistemas de carga livianos, digamos, con juntas móviles y todo lo que tienen que tener estos sistemas.
Y estoy seguro de que un día la gente misma, sus compradores, les van a agradecer lo que hicieron, sin duda, ¿verdad? Eso nos lleva también a otros caminos, porque al final de cuentas la ductilidad implica daño, ¿verdad? Y eso eh, nos ha llevado a otros lugares nuevos, ¿verdad, doctor? Usted, de hecho, es pionero, voy a decir, en técnicas de aislamiento y edificios que alguna vez ya se hicieron acá, ¿verdad? Tiene algunos ejemplos. Cuéntenos un poquito ese pequeño cambio de filosofía que existe ahí y tal vez antes de entrar a ese cambio de filosofía, para poder hacer esa parte, antes tuvo que haber habido un estudio, ¿verdad? Que fue cuando se cambió la filosofía de la amenaza sísmica acá en Guatemala, que es bien reciente, ¿verdad? O sea, tal vez no se notó porque la norma simplemente fue publicada, pero sí existió un cambio de filosofía grande en 2018, bueno, los comités de 2016 a 2018, ¿verdad? Cuando se evaluó o se reevaluó la amenaza sísmica en el país de forma determinística. Explíquenos un poco qué significa esto de que teníamos un esquema probabilístico y luego pasamos a un esquema determinístico. Bueno, mire, eso es una historia interesante e importante. Platicamos en capítulos anteriores de que en sus inicios la técnica sismoresistente, y puse como ejemplo del Uniform Building Code de años anteriores a los años 60 o 70, eh, en donde lo que se, como no había manera en ese momento de establecer cuál podía ser la intensidad de los sismos, entonces lo que se decidió es, mire, vamos a hacer de zona 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, de alguna manera, una ciudad tenía que escoger si estaba en la zona 2 o 3. Nosotros, afortunadamente, desde el principio dijimos, Guatemala es zona 4, que era la máxima. Pero, ¿cuál era la carga horizontal? Ah, sí, póngale el 10% en general, pues no es 10% neto, ¿verdad? Póngale el 10% del peso, multiplique eso por un factor de seguridad y entonces con eso diseñe usted su edificio. Durante los años 70 y las iniciativas principales vinieron en la Universidad de Stanford, en California, dijeron, pero si tenemos el récord y el registro de los sismos que han ocurrido desde principios del siglo XX, entonces ahí tenemos nosotros digamos, ya una base de datos para saber cuál es la magnitud de los sismos y cómo se transmiten por el terreno hasta llegar a determinado punto. Entonces tenemos la magnitud, la distancia, sabemos cómo se atenúa, hablamos sobre ese concepto, y entonces sabemos cuál es la intensidad con la cual tenemos que manejar nuestro edificio. ¿Y eso cómo se maneja? Pues usted mire los datos que hay en los últimos, bueno, desde principios del siglo XX, y entonces a nivel global, y entonces usted toma su propia región, mire lo que sucedió ahí, y entonces usted, sabiendo cuáles fueron los sismos que ocurrieron, saca una proyección probabilística de cuáles son los sismos que usted se tiene que enfrentar. Entonces se hace un análisis, el primero para Guatemala se hizo por la Universidad de Stanford en el año 1980, de cuál era la probabilidad de tener tal y tal y tal intensidad en tal y tal lugar. Posición. Yeah. Entonces, usted dice, bueno, esa es una técnica maravillosa que ya me permite saber cuáles son los sismos a los cuales yo me estoy enfrentando. Pero aquí hay un problema, que esa estadística de sismos se remonta a un siglo o un poco más. Pero y la noción de que los sismos son recurrentes.
Pero la cosa es que en muchas circunstancias la recurrencia del sismo es Muy grande. muy grande, mucho más grande de que la base de datos estadística que tenemos. Ujú. Y hay otro problema adicional. Eh, para nosotros en Guatemala y todos los lugares que hemos hablado en Mesoamérica, eh, lo que hay es una serie de fallamientos secundarios pequeños que en determinado momento le van a producir un sismo de una magnitud intermedia. Pero como usted tiene una ciudad o una población encima de eso, la intensidad que eso recibe, aunque la magnitud sea intermedia, es muy significativa. Y esas no necesariamente tienen una recurrencia como los fallamientos grandes de la subducción y De las transcurrencias. de la transcurrencia, sino que es más o menos Aleatorio, digamos. aleatorio, ¿verdad? Sacarse la lotería Sí, invertida. una mala lotería. Entonces, ¿qué sucede? Que eso no entra bien dentro de un esquema probabilístico porque no tiene suficientes datos para sacar una probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿qué es el recurso que usted tiene que usar? Tiene que estudiar, digamos, visualizar el fallamiento. Y con el fallamiento visualizado, usted por técnicas geofísicas y geológicas puede decir el sismo máximo que esto puede producir es tal. Y por eso es determinístico, porque lo determina en función de las propiedades específicas que al menos geográficamente conocemos de una falla. Exactamente. Entonces usted lo que saca es el sismo máximo creíble. Y ese es el que tiene que usar, porque no puede ponerle, digamos, digamos, usted la atenuación se da, pero sí. No, la atenuación sí, no. Tiene que determinar usted. Se hace por área, ¿verdad? Es realmente área de ruptura. En función de esa área de ruptura hay una magnitud y hay una longitud de falla, ¿verdad? Entonces, esa parte, eso fue lo que cambió, porque entonces se mapearon las fallas, ¿verdad, doctor? Así es. Usted, aparte de los registros históricos, también tenía algunas otras ideas de cómo iban las trazas de las fallas en función de los mapas geológicos, ¿verdad? Así es, así es. Entonces... elabora un poquito ahí. Pues, digamos, usted tiene digamos, esa cantidad de fallas menores, llamémosle. Por ejemplo, tenemos Santa Catarina Pinula al oriente de la ciudad de Guatemala, Mixco al poniente de la ciudad de Guatemala, y esas entran dentro de esa categoría donde usted no tiene una recurrencia. Entonces, hay que irse al sismo máximo creíble. Una vez establecido el sismo máximo creíble, entonces usted toma la categoría de ocupación y dice, bueno, este es el máximo creíble, pero para la categoría de ocupación esencial como un hospital, entonces... uso la magnitud completa. Uso esa intensidad máxima creíble que me sale. Pero si, digamos, es la categoría 3 que tenemos, entonces multiplique ese sismo por un factor, por el 80%, y diseñe con eso. Y si usted tiene una edificación ordinaria, como su casa, entonces multiplique ese sismo máximo creíble por 2/3. Y entonces diseñe con eso. Y de forma, no quiero decir artificial, tal vez no sea la palabra, pero sí realmente es una cuestión matemática que hacemos de forma muy simple, que viene de lugares mucho más complejos, pero sí es importante esa porción que acaba de mencionar, porque hay que decir que hay estructuras que están mejor preparadas para recibir un terremoto que otras, ¿verdad? O sea, una estructura esencial, un hospital, como usted acaba de mencionar, no va a sufrir el mismo nivel de daño que una estructura de un parqueo, voy a decir, para no decir una casa, un parqueo simple de marcos que fue diseñado con 2/3 de la intensidad,
hay uno que se va a dañar más que el otro. Eso es evidente por número, digamos, Sí. ¿verdad? Entonces, y se hace por razones económicas, ¿verdad? Por razones económicas y por razones de funcionamiento. Porque, digamos, es un hospital, entonces usted quiere la máxima posibilidad de que ese hospital Funcionando. siga funcionando después del sismo. En cambio, se ha dicho, bueno, este es solo un edificio, sí, va a tener daños, entonces ahí lo podemos reparar, pero no necesitamos que esté funcionando al día siguiente. Esa es la filosofía. Esa es la La filosofía. importancia es esa. O sea, la categoría de importancia es, hay algunas estructuras que deberían seguir funcionando y hay otras estructuras que pueden no necesariamente seguir funcionando de manera inmediata. Eso es difícil incluso si uno se lo quisiera decir al cliente de forma transparente, ¿verdad? Fíjese que su casa no es tan importante como aquel edificio. ¿Cómo me hace de menos, digamos, Sí, verdad? diséñeme la esencial. Ajá. Entonces usted hace el diseño esencial y cuando mira el presupuesto, ahí dice, Por esto era, bueno, pues, por esto era, entonces sí, mejor dejémosla en sí, ordinario. ¿verdad? Y- Esa historia es una historia tan común, ¿verdad? En nuestro medio. Eh, Pero con la densificación se está volviendo crítica. sí, porque no vamos a tener mano de obra. O sea, la mano de obra ya hoy es escasa y es escasa en construcción nueva y por nueva voy a decir tal vez la mejor pagada. Yo tengo duda qué va a pasar el día que, no voy a decir todas las paredes, pero muchas paredes de cientos o miles de edificios incluso, ¿verdad? Sufran daño, ¿quién las va a reparar? ¿Y a dónde se va a ir usted mientras la reparan? Y para ser un poquito más puntual ahí, que esos datos yo creo que usted y yo no los compartimos del todo, pero es importante decir que existen, ¿verdad? Existe el estudio este que hizo Miyamoto International para esta iniciativa acerca de la vulnerabilidad de la ciudad, ¿verdad? Y hay unos datos escandalosos, ¿verdad? Por ejemplo, se menciona que probablemente después de un sismo de subducción puedan haber alrededor de 4 millones de metros cúbicos de escombros en Ciudad de Guatemala, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí comienzan a hacer las otras preguntas. ¿De dónde vienen 4 millones de metros cúbicos de escombros? Bueno, de todas las fachadas, colapsos, cielos, de esto. ¿Y a dónde lo llevo? ¿Y quién lo va a llevar? ¿Cuál va a ser la logística que produce que eso no pase? Entonces, la realidad es que tenemos que desistir, creo yo, de nuestra mentalidad cortoplacista o incluso, Medianoplacista, llamémosle para... bueno, cada día que pasa es más. es más corta. Entonces, eso de alguna manera nos está orillando ya. Ya estamos orillados, diría yo. Yo no diría, ya estamos orillados. Sí. Y entonces, ahorita los nuevos proyectos podrían intentar decir, no, la verdad es que yo no quisiera ser parte de los que va a tener este problema logístico. Entonces lo acepto. Desisto de creer que porque el ladrillo me encanta y es parte de mi cultura, lo tengo que seguir usando. No, hagamos fachadas de que parezcan ladrillo, pero que no sean ladrillo. Ese tipo de O cuestiones. simplemente tirémonos a algo que ya no parezca ladrillo, pues, o sea. Eso, pero esa es la cultura. Y la cultura es importante también, ¿verdad? Porque tenemos un medio. Y Es entonces, importante, pero va a sufrir un golpe y va a cambiar después del próximo sismo. yo no lo sé. O sea, quisiera pensar que sí, pero no estoy seguro, porque en el 76 no pasó. Pero si usted lo No mira a completamente. nivel de la población general, La que se vio más vulnerada. se cambiaron a bloc desde el adobe, ¿verdad? Sí, Espontáneamente. Entonces puede ser que ahora en eso alguna es lo que medida toca, va a suceder. ¿verdad? O sea, en alguna medida va a suceder. Pero si vamos digamos, a su comentario inicial, sí, debe haber un cambio de filosofía, especialmente por estas cosas de densificación y que no va a haber, bueno, todo lo que usted acaba de mencionar. ¿Hay manera de paliar esto para algunos edificios? Y entonces la respuesta es sí. Porque, ¿qué sucede cuando usted tiene un edificio y lo tiene anclado al suelo y ahora lo empujo con un sismo? Entonces, el edificio se ve sujeto a una serie de esfuerzos para mantener su integridad.
Entonces, ¿qué puedo yo hacer para reducir eso? Entonces, hay una técnica, y por ejemplo, en Nueva Zelanda se extendió después del sismo De Christchurch. sí, y tenemos también el de Kobe. ¿Qué hacemos? Ah, mire, ponga el edificio sobre patines. Entonces usted pone el edificio sobre patines y como el sismo es mover la alfombra por debajo, porque el que haya un empuje es una Reacción a la acción. es una reacción, ¿verdad? Y es una idea que usamos para simplificar nuestro concepto, pero realmente lo que está pasando es que me están zafando la alfombra por debajo. Y si estoy parado ahí y me zafan la alfombra por debajo, me tumban. Entonces, ¿qué hago? Me pongo patines. Y entonces cuando jalo la alfombra, el patín rueda y yo ahí estoy feliz y contento. Entonces, lo único es que a un edificio no le puede poner patines. Cualquier patín, digamos. Cualquier patín porque saldría rodando quién sabe hacia dónde. Entonces se han diseñado lo que se llaman los aisladores sísmicos. Entonces el aislador sísmico es como poner un bloque de caucho y entonces cuando se le mueva la alfombra por debajo, el bloque de caucho se deforma. ¿Verdad? Bueno, no se puede usar el caucho, digamos, de un bloque. Entonces lo que se hace es laminarlo en unas laminitas pequeñas y unas láminas de acero. Entonces pues, se hace un sándwich de caucho, acero, caucho, acero, caucho, acero. Eso tiene una buena resistencia vertical y tiene una adecuada capacidad de desplazamiento. Capacidad de desplazamiento que para nuestros sismos anda en el orden de 30 centímetros. Entonces, para la ciudad, sí. Sí. Sí, y además como 30, 35 centímetros es más o menos lo máximo que uno podría. Bueno, hay aislador, digamos, en caucho tal vez por ahí, pero digamos ya los dobles péndulos, triples péndulos, esos alcanzan el metro, digamos, ¿verdad? Claro que sí. Pero sí. Pero hablemos de eso, de que es un sistema de que desacopla, o sea, lo que hace es que usted tiene una base rígida, que seguramente siguen siendo los sótanos en muchos casos, ¿verdad? Ajá. Solo que en ese caso hay que robustecer bastante las paredes de los sótanos y la estructura de los sótanos, sí. ¿Verdad? Para que esa sufra entre poco y nada de daño, voy a decir, tal vez cero, muy agresivo decir, pero poco daño, sí. Menos que lo que sufriría usualmente. Y después hay una interfaz. Sí, usted tiene un piso, entonces encima de ese piso usted pone sus aisladores. Y encima de los aisladores usted atiende el primer nivel. Sí. Y de ahí sigue con el edificio para arriba. Y entonces el edificio, cuando se mueva su sótano y el suelo circundante a su sótano, ¿verdad? Va a generar ese desplazamiento y la estructura casi que se queda en la posición en la que estaba, ¿verdad? Casi, porque el aislamiento de ese tipo que estamos hablando filtra como el del 50 al 60% del sismo. Okay. O sea, usted todavía tiene una... Pero algo es como irse a cambiar de zona sísmica. En pocas palabras. ¿verdad? En pocas palabras. Entonces yo ya no estoy en esta zona sísmica 4, sino ya estoy trabajando, estoy sobre una zona sísmica 2, ¿verdad? Entonces, claro. usted tiene un montón de requisitos, digamos, reducidos en lo que se refiere a diseñar el edificio. Además, usted se da el lujo de usar menos ductilidad. Es decir, usted le pone una capacidad elástica más significativa para ese sismo filtrado y entonces su meta es ocupación continua. Eso es importante, las categorías de ocupación, ¿verdad? El entender que existen categorías de ocupación y estados finales de daño, ¿verdad? Exactamente. Para quienes tal vez no estén del todo familiarizados con esto que está mencionando el doctor, básicamente nosotros clasificamos el resultado posterior a un sismo como una cuestión que se llama la ocupación inmediata. Hay otro que le llamamos operación continua, ¿verdad? Hay otro al que le llamamos la seguridad de la vida y hay un último que se llama la prevención del colapso, ¿verdad? Exacto. Actualmente nosotros diseñamos en el tercero.
Sí, ¿verdad? El que se llama la seguridad de la vida. sí. Entonces, eso básicamente lo que fue un cambio de formación, en pocas palabras. Cuando veníamos de prevención de colapso a seguridad de vida, simplemente se redujeron las derivas a establecer que ya existían en función de ciertos sistemas estructurales cierta cantidad de demanda. Eso pasó por ahí de 2000, finales de los 90, cuando se estableció a partir de ASCE cuáles eran los límites de deriva que ahora se iban a respetar, que venía un poquito enlazado a la idea de que la estructura secundaria también tiene que tener un poco de menos daño, Sí, ¿verdad? entonces ahí pasamos a la grada esa de mejorar los componentes no estructurales. Correcto. Y en eso estamos. De hecho, actualmente ya rara vez se habla, aunque se investiga mucho, rara vez se habla de miedo de colapso, sino que ahora ya la ingeniería está tendiendo a decir, vamos a comenzar a endurecer lo que falta, Ajá, el miedo ahora es la ¿verdad? lámpara y el cielo suspendido. Y eso es importante de que la población lo sepa, ¿verdad? O sea, Claro. si se respetan las normas, si se construye en lugares seguros, nuestra creencia es que la tecnología funciona. Va a haber daño, pero funciona ya para evitar colapsos. Entonces ahora nos tenemos que preocupar de que el impacto económico cada vez sea un poco menor. Ahora que ya lo aceptamos, digamos, ya aceptamos que existe un costo, que ya conocemos que funciona. Entonces ahora enfoquémonos en menor daño y eso sin duda es el futuro de los próximos décadas, voy a decir, de la ingeniería, el aprender a reducir daño. Y solo para rematar lo que estábamos hablando del aislamiento, cada paso en la reducción en la reducción de, digamos, del daño que se permite generar durante un sismo, tiene un costo. Tuvo un costo el aislamiento, tuvo un costo en los años 80 meter muros de concreto en los edificios, está teniendo un costo manejar mejor los elementos no estructurales o secundarios, como le quiera usted Ujú. llamar. Y entonces el aislamiento tiene un costo. ¿Y cuál es ese costo? Pues fíjense que el costo en los edificios que a mí me ha tocado diseñar aquí en Guatemala y en El Salvador, y estoy seguro que los de la Mariano Galvez que ellos hicieron ya aislados, eh, ese costo no es estratosférico. Es un No, de hecho costo, es, es un costo que es como entre el 5 y el 7,5% del precio global del edificio. yo creo que ni siquiera del precio global del edificio, doctor, porque digamos, yo sí me sé los Pero yo no números quiero de... hacer ilusiones porque sí ha Ah, salido en en ya. ese que mire el 7% del precio de la estructura. Eh, Prefiero ponerlo global para no Ya. poner Sí, pero expectativas. bueno, yo voy a generar una expectativa y si quiere la voy a doblar a lo que, no la voy a doblar, si quiere no voy a decir en qué porcentaje entre 100 y 200 me voy a quedar con lo que voy a decir. El tema es que hoy por hoy los edificios acá se venden alrededor de 2.500 a 3.500 dólares metro cuadrado si usted está comprando acá en las zonas centrales. Por supuesto que en las zonas laterales esos no son los precios, pero acá en el centro de la ciudad, por ahí anda ya el precio de construcción, 2.500 dólares metro cuadrado. Está hablando de precio de construcción, no de No, precio de precio de venta. venta, Ah, precio de precio de venta, venta. el precio de Sí. venta, digamos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy vendiendo a 2.500 dólares metro cuadrado y alguien me dice, vos si le subís 2% a eso, podés tener una estructura que básicamente no va a tener daño, ¿será que no es aceptable ese costo? La dejo ahí para no extenderla más porque ya es una cuestión de filosofía. Ajá. Es eso. En lo que a mí respecta, el usar o no aislamiento y disipación ya no es tema de costo. Ya es una cuestión de la filosofía de las desarrolladoras que quieran o no dar un mejor producto a sus clientes. Ya no creo que uno pueda seguir argumentando que el costo es importante. La tierra vale mucho más que lo que vale la estructura, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Doctor,
cerramos este capítulo. Muchas gracias por este recorrido que hicimos en los 4 primeros capítulos que tuvimos. Nos agradece, o más bien le agradecemos, ¿verdad? La invitación a estar siempre acá presente en las actividades de la asociación. No, como uno de los fundadores, gracias por todo lo que ha hecho, ¿verdad? A lo largo de los años, y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Tratando de tomar la estafeta y hacer las cosas bien. A ustedes, gracias por la invitación, y a los que están compartiendo, esto, ojalá haya sido el tema de interés y no se han aburrido demasiado a lo largo a lo largo de la experiencia. Pues cerramos este capítulo de Ajíes Conecta y nos vemos la próxima ocasión. Gracias.